En esta oportunidad realizaremos el primer ejercicio de sensores, que tiene que ver con exactitud y error. El enunciado de este primer ejercicio dice lo siguiente. Un sensor de temperatura que tiene un rango de medida de 20 a 250 grados Celsius entrega una lectura de 55 grados Celsius. Especificar el error en la lectura si la exactitud se expresa de las siguientes tres formas. A como más o menos 0.5% del valor máximo de lectura, B como más o menos 0.75% del alcance y C como más o menos 0.8% de la lectura. Vamos a empezar con la parte A del ejercicio, que es cuando la exactitud es de más o menos 0.5% del valor máximo de lectura. En este caso, el sensor de temperatura tiene un rango que va desde 20 hasta 250 grados Celsius, es decir, que el máximo valor que este sensor podría leer es una temperatura de 250 grados Celsius, sería el límite superior del rango. Entonces, teniendo en cuenta esto, la exactitud sería el 0.5% de ese valor máximo de lectura de 250 grados Celsius. Entonces calculamos el 0.5% de 250, que sería 0.5 por 250 y eso dividido en 100. Y esto nos daría 1.25. Con esta operación lo que hacemos es convertir la exactitud de porcentaje a las unidades de medida del instrumento. En este caso, este 1.25 estaría en grados Celsius. Entonces, el error del sensor sería de más o menos 1.25 grados Celsius. Si tenemos en cuenta que el sensor está entregando una lectura de 55 grados Celsius, entonces realmente esa lectura sería 55 más o menos 1.25 grados Celsius. Si quisiéramos hallar el rango en el que se encontraría la temperatura leída por el instrumento, tendríamos que hacer esta operación. Entonces, por un lado tendríamos 55 menos 1.25, lo cual nos daría una temperatura de 53.75 grados Celsius, y por otro lado tendríamos 55 más 1.25, lo que nos daría una temperatura de 56.25 grados Celsius. Esto quiere decir que realmente la temperatura se encontraría en el rango entre 53.75 y 56.25 grados Celsius debido a la exactitud del instrumento. Ahora vamos con la parte B, que sería cuando la exactitud es de más o menos 0.75% del alcance. El alcance en los catálogos también lo vamos a encontrar con las letras FS, que viene de Full Scale. Entonces, como esta vez la exactitud está expresada respecto al alcance, quiere decir que el primer paso que debemos realizar es determinar el alcance del instrumento. El alcance se define como la diferencia entre el límite superior y el límite inferior del rango de medida del instrumento. Entonces tendríamos que el alcance sería igual a 250, que es el límite superior, menos 20, que es el límite inferior. Y eso nos daría un alcance del instrumento de 230 grados Celsius. Entonces ahora debemos calcular el 0.75% de 230, que lo calculamos como 0.75 por 230 sobre 100, y esto nos daría 1.725. Entonces tendríamos que con esta exactitud el error del instrumento sería de más o menos 1.725 grados Celsius, lo que quiere decir que para esa lectura de 55 grados Celsius realmente la lectura sería 55 más o menos 1.725 grados Celsius. Y vamos a calcular el rango real en el que se encontraría la temperatura. Entonces, por un lado, tendríamos 55 menos 1.725, lo cual nos daría 53.275 grados Celsius. Y por otro lado, tendríamos 55 más 1.725, lo cual nos daría 56.725 grados Celsius. Entonces realmente la temperatura se encontraría en el rango entre 53.275
a 56.725 grados Celsius debido a la exactitud del instrumento. Por último tenemos la parte C, que es cuando la exactitud es de más o menos 0.8% de la lectura. En este caso tenemos que la lectura registrada por el instrumento es de 55 grados Celsius. Entonces tenemos que sacar el 0.8% de 55, que sería 0.8 por 55 y eso dividido en 100. Y eso nos daría como resultado 0.44, lo que quiere decir que el error del instrumento con esta exactitud sería de más o menos 0.44 grados Celsius. Entonces para esta lectura de 55, realmente la lectura sería 55 más o menos 0.44 grados Celsius. Y a partir de esto podemos calcular cuál sería el rango de temperatura real. Tendríamos por un lado 55 menos 0.44, que daría 54.56 grados Celsius, y por otro lado tendríamos 55 más 0.44, que nos daría 55.44 grados Celsius. Entonces esto quiere decir que realmente la temperatura se encontraría en el rango entre 54.56 a 55.44 grados Celsius debido a esta exactitud del instrumento. Con esto hemos terminado este video del primer ejercicio de sensores. Si este video fue de ayuda, te invito a suscribirte al canal y darle me gusta a este video. En una próxima oportunidad estaremos trabajando un segundo ejercicio que tiene que ver con alcance, exactitud y precisión.